Territorio de Dakota, 1886. Mientras cada colono corría para levantar cabañas de estructura de globo antes de la primera nevada siguiendo los métodos que todos conocían y nadie cuestionaba, un carpintero noruego llamado Lars Nygaard todavía estaba cavando a finales de octubre cuando los demás ya habían terminado sus preparativos para el invierno. Sus vecinos llamaron a su excavación un agujero de tejón. Lo llamaron tonto que estaba cavando su propia tumba en lugar de construir un hogar apropiado, como cualquier hombre civilizado haría. Excavó un espacio de 4 por 5 metros en una ladera orientada al sur que capturaría el sol bajo del invierno. Lo revistió con postes de álamo cuidadosamente seleccionados y construyó un techo de césped que parecía un túmulo funerario más que una vivienda donde una familia pudiera prosperar. Las cabañas estándar se levantaban en 2 a 3 semanas usando tablas de 2,5 centímetros y papel alquitranado. Su refugio subterráneo le tomó 6 semanas terminar correctamente, porque se negaba a tomar atajos que comprometieran el resultado final. Entonces llegó el 18 de enero de 1887 sin advertencia ni piedad. El Northern Azul golpeó con una ferocidad que nadie había anticipado. Las temperaturas se desplomaron a 39 grados bajo cero. Los vientos se mantuvieron sostenidos entre 40 y 60 kilómetros por hora durante 3 días seguidos sin alivio. En las cabañas de estructura de globo construidas según todos los métodos aprobados, las estufas de barriga se apagaron a las 3 de la madrugada cuando nadie estaba despierto para alimentarlas, y las temperaturas interiores se desplomaron a 4 grados bajo cero para el amanecer. Las palanganas de lavado se congelaron sólidas en cuestión de horas. La escarcha cubrió las cabezas de los clavos en las paredes interiores como si las casas estuvieran hechas de hielo en lugar de madera. Las familias se apiñaban alrededor de fuegos moribundos que no podían mantener encendidos lo suficientemente calientes sin importar cuánta leña sacrificaran. Pero aquella tumba del tonto se mantuvo a 10 grados sobre cero durante toda la noche sin fuego ardiendo, mientras las familias de los vecinos se acurrucaban alrededor de brasas agonizantes temblando bajo cada manta que poseían. El refugio subterráneo de Nygaard permanecía lo suficientemente cálido como para que una taza de hojalata todavía sudara condensación en su superficie, porque el aire interior era más cálido que el metal. La mañana del 23 de octubre de 1886 encontró a Lars Nygaard hasta las rodillas en arcilla de Dakota, mientras sus vecinos martillaban las paredes finales de sus cabañas, antes de que la temporada cambiara completamente. La escarcha ya había pintado el pasto de búfalo de plata 3 mañanas seguidas, y las carretas de carga traían noticias de nieve temprana 2 condados al norte. Cada colono sensato estaba corriendo para terminar sus estructuras de globo siguiendo el patrón estándar que todos conocían. Tablas de pino de 2,5 centímetros sobre montantes, papel alquitranado estirado ajustado, tejas de cedro si el efectivo lo permitía. El patrón estándar pedía una huella de 5 por 6 metros, construcción de pared simple y finalización en 14 a 21 días si la madera llegaba limpia desde el punto de ferrocarril a 20 kilómetros al sur. Nygaard siguió cavando mientras los demás terminaban. Su excavación medía 4 por 5 metros cortada en una pendiente suave, orientada al sur que captaría el sol bajo del invierno durante las horas más frías. Trabajaba metódicamente, escalonando los lados en pasos de 5 centímetros para prevenir derrumbes, verificando sus medidas con una cuerda anudada marcada en intervalos de 30 centímetros. La pared trasera descendía más de 2 metros desde el nivel del suelo, mientras la pared frontal quedaba solo a 1 metro bajo tierra, un plan de piso inclinado que desalojaría la humedad y maximizaría la altura del techo sin requerir madera que no podía pagar. Ezra Pike, el agente de carga local que suministraba a la mayoría de los colonos con su madera y ferretería, detuvo su carreta 2 veces esa semana para ofrecer consejo que nadie había pedido. «Estás cavando tu propia tumba», llamó Pike desde su asiento de conductor, gesticulando hacia los montones ordenados de tierra que flanqueaban la excavación de Nygaard. «El suelo se mantiene húmedo allá abajo donde estás cavando. Cuando llegue el deshielo de primavera, te ahogarás en tu propio sótano antes de que las flores broten». Pike llevaba planos de catálogo de compañías madereras del este, diseños estandarizados con listas precisas de cortes y conteos de clavos que transformaban tablas crudas en refugio resistente al clima en tiempo
tiempo mínimo. Sus clientes construían cabañas que lucían apropiadas desde el camino de carretas, paredes verticales, techos a dos aguas, chimeneas de piedra que anunciaban civilización desde kilómetros de distancia. La burla se extendió a través de la escasa comunidad de propietarios de reclamos dispersos por el municipio como fuego en pradera seca. Augusta Riddle, quien mantenía la tienda general y oficina de correos en su propia cabaña, donde todos pasaban eventualmente, registró los chistes en su libro diario junto a lecturas de temperatura y entregas de carga. El noruego se está construyendo un agujero de tejón, escribió el 26 de octubre con la tinta que reservaba para observaciones que consideraba dignas de recordar. Los vecinos apuestan si se congela o se ahoga primero. Nadie apuesta a que sobreviva el invierno cómodamente. La broma llevaba aguijón particular porque los refugios subterráneos representaban todo lo que los colonos ambiciosos esperaban escapar. Los refugios de tierra, primitivos de las tribus indígenas que habían vivido aquí antes. La expediente desesperada de colonos fracasados que carecían de efectivo para materiales apropiados que cualquier hombre trabajador debería poder conseguir. Nygaard absorbió la crítica sin respuesta visible, enfocándose en cambio en detalles técnicos que la experiencia le había enseñado durante años de construcción, en climas que habrían matado a cualquiera de estos colonos americanos en semanas. Había aprendido construcción con refugio de tierra en los valles montañosos del oeste de Noruega, donde los cobertizos con techo de césped y los sótanos de raíces excavados mantenían temperaturas estables a través de inviernos que duraban 7 meses, sin que nadie considerara eso extraordinario. El principio era simple pero profundamente diferente de cómo los americanos pensaban sobre la construcción. El suelo bajo la línea de helada mantenía una temperatura estable de 9 a 13 grados centígrados durante todo el año. Una masa térmica que absorbía y liberaba calor lo suficientemente lento como para moderar las temperaturas interiores sin entrada constante de combustible. Era como tener un horno gigante que nunca necesitaba ser alimentado, porque la tierra misma proporcionaba el calor base. Su trabajo de excavación reveló condiciones del suelo local que confirmaron el enfoque. El subsuelo de arcilla, expuesto a 1,20 metros de profundidad, no mostraba señales de congelación estacional. La línea de helada aquí penetraba solo entre 70 y 100 centímetros en inviernos normales. Debajo de esa barrera, las temperaturas de la Tierra permanecían estables independientemente del clima, en la superficie que fluctuaba salvajemente entre día y noche, entre sol y tormenta. Un refugio subterráneo correctamente construido se acoplaría con esta masa térmica, usando el suelo mismo como aislamiento contra extremos de temperatura que dejaban las estructuras de superficie vulnerables a cada cambio de viento, y clima sin importar cuánto combustible quemaran sus ocupantes. Los detalles de construcción separaban el trabajo de Nygaard de los refugios crudos que colonos desesperados a veces raspaban en situaciones de emergencia cuando no había otra opción. Seleccionó postes de álamo de 15 a 18 centímetros de diámetro, cortados verdes de los fondos del arroyo y pelados suaves para prevenir pudrición que podía comprometer la estructura en pocos años. Estos postes fueron colocados a intervalos de 60 centímetros a lo largo de las paredes excavadas, extendiéndose desde el nivel del piso hasta la línea del techo planificada a más de 2 metros arriba. Cada poste fue trazado para ajustar la pared de tierra irregular detrás de él, luego sellado con piedras y arcilla para crear un cierre hermético que no permitiría infiltración de aire frío durante las tormentas de invierno. El sistema estructural requería cálculo cuidadoso que la mayoría de los colonos nunca consideraban necesario para refugios que esperaban reemplazar en unos años. Los polos del techo de 18 a 20 centímetros de diámetro atravesarían el ancho de 4 metros a intervalos de 40 a 45 centímetros, cargando un peso muerto de 150 a 200 kilos por metro cuadrado para el techo de césped cuando estuviera seco, potencialmente 300 a 400 kilos por metro cuadrado cuando estuviera saturado con lluvia y nieve acumulada durante las tormentas de primavera. White Willow, una anciana lakota que comerciaba ocasionalmente en la tienda de Riddle, se detuvo a examinar el trabajo de Nygaard durante la última semana de octubre mientras otros colonos pasaban de largo sacudiendo la cabeza. Ella había crecido alrededor de refugios de tierra y madera que usaban principios similares probados durante generaciones, y sus preguntas se enfocaron en detalles prácticos que revelaban comprensión sofisticada que los colonos americanos carecían completamente. ¿Cortaste el camino del agua?
Preguntó señalando hacia el canal de drenaje que Nygaard había excavado alrededor del perímetro cuesta arriba de la estructura. El canal medía 45 centímetros de ancho por 30 de profundidad, cayendo 2,5 centímetros por cada 2,5 metros de longitud para llevar el deshielo y la lluvia lejos de la estructura sin crear problemas de erosión que pudieran socavar la excavación. El suelo húmedo roba calor, añadió White Willow, asintiendo con aprobación cuando Nygaard le mostró el sistema de drenaje francés que había instalado, 10 a 15 centímetros de piedra de campo que interceptarían el agua subterránea antes de que llegara al espacio excavado, manteniéndolo seco durante todo el año. La construcción del techo atrajo la atención más escéptica de los constructores convencionales que pasaban por el sitio sin poder resistir la tentación de ofrecer críticas no solicitadas. Nygaard colocó una capa de maleza y paja de hierba de 5 a 8 centímetros de grosor sobre las vigas de polos. Luego comenzó a cortar bloques de césped de la pradera circundante que usaría como material de techo. Cada bloque medía aproximadamente 15 centímetros de grosor por 30 de ancho por 45 de largo, cortado con las raíces intactas para mantener integridad estructural que duraría años en lugar de desmoronarse después de la primera temporada. Los bloques fueron colocados con el lado de hierba hacia abajo en hileras superpuestas, como tejas enormes que desviarían el agua mientras los sistemas de raíces se entrelazaban, formando una membrana de techo viviente que se volvería más fuerte con el tiempo. Pike hizo un intento final de persuasión el 2 de noviembre cuando la primera nevada seria ya amenazaba en el horizonte, y Nygaard estaba aplicando las hileras finales de césped al pico de su techo, mientras todos los demás ya estaban instalados en sus cabañas terminadas. Puedo conseguirte un paquete de cabaña estándar, tablas, clavos, papel, ferretería entregado por $47. Ofreció Pike con la generosidad de quien espera hacer una venta fácil a alguien que claramente había cometido un error. 3 semanas de trabajo con ayuda apropiada y tendrás algo que parece civilización en lugar de un túmulo indio que avergüenza a todo el asentamiento. La economía de la propuesta de Pike tenía sentido para la mayoría de los colonos que calculaban costos a corto plazo, sin considerar las consecuencias de decisiones tomadas apresuradamente. El desembolso de efectivo para materiales representaba solo 25 a 30% del costo total de construcción, cuando el trabajo se calculaba a valores de mercado. Una cabaña estándar podía completarse antes de que llegara el clima severo, proporcionando refugio inmediato que parecía adecuado hasta que las temperaturas revelaran sus limitaciones. Nygaard declinó cortésmente sin ofrecer explicaciones extensas que sabía que no serían escuchadas de todas formas. Para el 15 de noviembre, su refugio subterráneo estaba completo. La entrada orientada al sur presentaba una puerta sólida de madera fijada en un marco inclinado que seguía la pendiente del techo. Una sola ventana de 45 por 60 centímetros miraba al sur para capturar la luz solar y proporcionar ventilación durante el clima templado. El interior había sido encalado para maximizar la reflexión de luz y crear superficies que pudieran limpiarse fácilmente. Una estufa pequeña de hierro fundido se ubicaba cerca de la pared norte, su tubo de escape subiendo a través del techo de césped mediante un collarín de metal que prevenía riesgo de incendio. Nygaard había calculado que el espacio de poco menos de 20 metros cuadrados requeriría calefacción mínima una vez que la masa térmica del suelo circundante alcanzara equilibrio con las temperaturas interiores. Sus vecinos completaron sus cabañas de estructura de globo durante las mismas semanas, cada estructura siguiendo los patrones estandarizados que Pike promocionaba. John McCutcheon terminó una estructura de 5 por 6 metros con paredes de tabla simple, papel alquitranado y techo de tejas que representaba construcción fronteriza convencional en su forma más común. La familia Kroger completó una cabaña ligeramente más pequeña, de 4 por 5 metros, usando materiales similares con esquinas de troncos aserrados que proporcionaban algo de masa térmica adicional. Ezra Pike terminó la temporada con proyecciones de ventas satisfactorias. Había suministrado materiales para 12 cabañas nuevas en el municipio, cada una representando aproximadamente $60 en madera, ferretería y suministros. Solo Nygaard había rechazado sus servicios, eligiendo en cambio invertir trabajo en excavación y materiales locales que no generaban comisiones de venta para nadie. La prueba vendría con el clima de invierno, y Pike confiaba en que la experiencia validaría los métodos convencionales sobre la locura del noruego que había elegido vivir en un agujero en el suelo como un animal en lugar de una persona civilizada. El Northern Azul del 18 de enero de 1887
llegó con una velocidad y ferocidad que dejó incluso a veteranos de la pradera sin palabras para describir lo que estaban experimentando. La temperatura cayó casi 28 grados en menos de 3 horas, cuando el frente ártico barrió el territorio sin advertencia. Los vientos se levantaron simultáneamente, alcanzando velocidades de 60 kilómetros por hora que empujaban la sensación térmica a niveles que congelaban la piel expuesta en minutos. Las cabañas de estructura de globo del asentamiento comenzaron a fallar casi inmediatamente, de maneras que revelaron defectos fundamentales que el clima templado del otoño había ocultado. La construcción de pared simple proporcionaba aislamiento mínimo contra la caída de temperatura. Papel alquitranado que había sellado adecuadamente contra la lluvia demostró ser permeable al aire impulsado por los vientos sostenidos, que encontraban cada grieta y la explotaban sin piedad. La cabaña de McCutcheon, a pesar de representar construcción convencional competente según cada estándar que Pike hubiera promovido, experimentó caída de temperatura interior de 21 grados a apenas 1/0 en 6 horas a pesar de fuego continuo en la estufa. Para las 3 de la madrugada, cuando el fuego requirió alimentación, pero ningún miembro de la familia pudo soportar abandonar las mantas para agregar combustible, la temperatura interior se desplomó a 4 grados bajo cero para el amanecer. La familia Kroger enfrentó crisis similar. Su cabaña más pequeña mostró infiltración de aire particularmente severa alrededor de los marcos de ventanas y la junta donde el techo encontraba las paredes. El hielo se formó en las cabezas de los clavos a lo largo de las paredes interiores, evidencia visible de puentes térmicos donde los sujetadores de metal conducían el frío exterior directamente hacia el espacio interior, sin importar cuánto ardiera el fuego. La cascada de crisis se aceleró durante el segundo y tercer día de la tormenta, mientras las reservas de combustible se agotaban y las temperaturas se negaban a moderar. Familias que habían planeado consumo normal de leña descubrieron que los requisitos reales de calefacción excedían las proyecciones por factores de 3 a 4 veces durante condiciones extremas sostenidas. Pilas de leña que deberían haber durado hasta febrero desaparecieron en días mientras los colonos luchaban por mantener temperaturas interiores que apenas superaban el punto de congelación. El refugio subterráneo de Nygaard funcionaba según principios completamente diferentes que el clima extremo hizo imposible de ignorar. La masa térmica del suelo circundante, acoplada al espacio interior a través de paredes excavadas, mantenía una temperatura base de aproximadamente 9 grados, independientemente de las condiciones de superficie que fluctuaban salvajemente con cada ráfaga de viento. Su pequeña estufa elevaba las temperaturas interiores a 16 grados, con fuegos modestos encendidos durante las horas de la mañana y la tarde solamente. Durante las horas de la noche, cuando sus vecinos experimentaban colapso catastrófico de temperatura a medida que los fuegos morían, su refugio bajaba gradualmente a 10 grados sobre cero, permaneciendo cómodo para dormir sin intervención hasta el amanecer, sin despertar a las 3 de la madrugada para alimentar fuegos que nunca eran suficientes, sin temperaturas interiores que amenazaban la vida de los más vulnerables. La diferencia de consumo de combustible demostró la ventaja de eficiencia de manera definitiva, que los números hacían imposible de disputar. Durante el periodo de tormenta de 3 días, el refugio subterráneo de Nygaard consumió aproximadamente 40 kilos de leña mixta. Las cabañas convencionales de tamaño similar consumieron entre 180 y 270 kilos durante el mismo periodo, intentando mantener temperaturas que todavía caían por debajo del punto de congelación durante las horas de la noche. La proporción de 4:1 en el uso de combustible traducía directamente a capacidad de supervivencia, cuando las reservas de leña representaban la diferencia entre resistir la tormenta y abandonar estructuras fallidas en busca de refugio alternativo, que podía no existir en ningún lugar cercano. Los McCutcheon buscaron refugio en el refugio subterráneo de Nygaard la segunda noche de la tormenta, después de que su cabaña se volviera claramente inadecuada para la seguridad de sus hijos. Nygaard los recibió sin mención de las burlas pasadas ni predicciones de fracaso que habían compartido libremente durante meses. El espacio de 20 metros cuadrados acomodó a ambas familias con la calma de alguien que había esperado este momento desde que comenzó a cavar en octubre. El interior que McCutcheon había esperado encontrar primitivo y deprimente demostró ser sustancialmente más cómodo que su
su propia cabaña convencional durante condiciones normales, sin mencionar durante crisis extrema. Las paredes encaladas reflejaban la luz de la lámpara de manera efectiva, creando iluminación interior que excedía las superficies de madera oscura de la construcción estándar. La temperatura estable eliminaba las corrientes de aire y puntos fríos que hacían las cabañas convencionales miserables, incluso cuando se calentaban adecuadamente. Para marzo, 5 familias adicionales habían comenzado trabajo de excavación para refugios subterráneos que completarían antes del siguiente invierno. La transformación representó un cambio fundamental en las prácticas de construcción fronteriza, impulsado por evidencia documentada de rendimiento superior bajo condiciones extremas, en lugar de preferencias estéticas o suposiciones culturales sobre arquitectura apropiada. Augusta Riddle registró la transformación en términos económicos simples que cualquiera podía entender. Las familias usando construcción convencional habían consumido un promedio de 3 a 4 cargas de leña durante el invierno, con costos adicionales para reparaciones estructurales y suministros de emergencia. La construcción subterránea había requerido una carga total de consumo de combustible sin daños relacionados con el clima, representando ahorros de $25 a $40 por familia, dinero que podía aplicarse a mejoras de tierra, ganado u otras inversiones sin éxito a largo plazo. El principio que Nygaard había demostrado se convirtió en sabiduría aceptada en todo el territorio. Construye con la tierra y compras tiempo, porque en la peor noche del invierno, el tiempo es lo más cálido que puedes poseer.